Vamos a hablar ahora un poquito del tratamiento sintomático. Entonces, como ya hemos visto en pláticas anteriores, ya vimos que la amiloidosis transtirretina hereditaria tiene bastantes manifestaciones, tanto a nivel de sistema nervioso central, gastrointestinales, renales, periféricas como el síndrome de túnel de Carpo, oculares, cardiovasculares, neuropatía autonómica y neuropatía periférica sensitiva. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de las manifestaciones y del tratamiento sintomático, no modificador de la enfermedad. Entonces, a nivel cardiovascular, el tener los síntomas cardiovasculares va a aumentar el riesgo de muerte súbita en los pacientes. Entre los síntomas cardiovasculares que podemos encontrar es taquicardia en reposo inicialmente, alteraciones del ritmo del corazón, hipotensión ortostática, que eso es muy importante porque aumenta bastante la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, y también podemos presentar insuficiencia cardíaca. Hablando de hipotensión ortostática, es el descenso sostenido de la presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio o más de 10 milímetros de mercurio de la presión diastólica dentro de los primeros 3 minutos al poner de pie al paciente o al realizar esta prueba en la mesa inclinada. Esto va a ser en la amiloidosis transtirretina por disfunción del varorreflejo y esto va a ocasionar también que haya disminución de la norepinefrina. Entonces va a haber una alteración en la regulación de la presión arterial y esto nos va a llevar a una hipotensión ortostática neurogénica. La hipotensión ortostática puede ser asintomática o sintomática. Si presentan síntomas, generalmente los pacientes van a referir que tienen mareos, visión borrosa, pueden incluso llegar a presentar síncope y puede estar agravada por otras cosas como evacuaciones diarreicas que también van a presentar los pacientes, o el uso de ciertos medicamentos o la misma falla cardíaca que también pueden presentar los pacientes por amiloidosis. Entonces, el tratamiento para la hipotensión ortostática se va a dividir en 3 pasos. El primer paso va a ser corregir primero los factores agravantes, entre esos pues las evacuaciones diarreicas, que va a ser complicado en los pacientes con amiloidosis, medicamentos como los diuréticos, los vasodilatadores y los alfa bloqueadores, entre otros. Y también corregir si el paciente presenta anemia. El segundo paso serían medidas no farmacológicas, entre las que tenemos el uso de medias de compresión de 15 a 20 milímetros de mercurio, maniobras de contrapresión para que los pacientes aumenten la presión en el momento que sienten los síntomas de hipotensión, que eso es, pueden estar, o sea, si están de pie, pueden empezar a levantarse en sus talones, apretar un poquito los glúteos y eso va a aumentar la presión. Aumentar el consumo de agua, tiene que ser un consumo de agua de 2 a 2.5 litros por día, pero también hay que ser muy cuidadosos en los pacientes que tienen cardiopatía por la misma amiloidosis. Aumentar el consumo de sal, que puede ser de 0.5 a 1 gramo por día. También hay que tener cuidado con el consumo de sal en los pacientes con cardiopatía. Y también podemos sugerirles hacer comidas pequeñas y reducidas en carbohidratos, porque las comidas abundantes en carbohidratos nos pueden favorecer la hipotensión postpandreal. También puede sugerirse el uso de banda abdominal. Como tercera medida, si ya las otras dos no nos han funcionado, pues entonces tenemos que dar medidas farmacológicas. Tenemos 2 opciones aquí en México, que es la fludrocortisona, que es un medicamento que es un mineralocorticoide sintético y va a aumentar la reabsorción de agua y de sodio a nivel renal. Podemos iniciarlo con una dosis muy pequeña de 0.05 miligramos hasta 0.2 miligramos por día. No se sugiere dar dosis arriba de 0.2 miligramos porque aumenta los efectos adversos de la fludrocortisona y no se ha visto mayor beneficio con mayor dosis. Otra medida farmacológica sería el midodrin, el cual es un alfa-1 agonista adrenérgico y va a aumentar la presión arterial porque va a inducir vasoconstricción. En lo importante es que el efecto vasopresor empieza entre los 30 a 45 minutos posteriores a la administración y su máximo efecto va a ser 1 hora después y puede durar hasta 4 horas el efecto. Con vamos a iniciar con 2.5 miligramos a 5 miligramos y podemos incluso darlo hasta 30 miligramos por día. Es muy importante recordar que ambos medicamentos nos van a aumentar la presión arterial independientemente si el paciente está
sentado, o si está acostado, o si está parado. Entonces, con ambos tenemos el riesgo de que tenga el paciente hipertensión supina. Entonces, es importante comentarle al paciente que los medicamentos se dan por la mañana, que hay que tratar de no estar acostado completamente durante el día y que si se va a recostar tiene que estar por lo menos a 30 grados, o sea, en semi-Fowler al acostarse para evitar la hipertensión supina. Hablando un poquito de neuropatía, inicialmente en los pacientes va a haber una pérdida sensitiva distal con alteración en la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Posteriormente hay afectación del tacto fino, de vibración y la debilidad distal que va a progresar a proximal. Esto es por depósito de amiloide que va a dañar a nivel de los vasos sanguíneos. También vamos a ver por el depósito de amiloide compresión mecánica de los nervios y efectos tóxicos. Y esto nos va a dar una degeneración axonal. Entonces, dentro del tratamiento del dolor neuropático, realmente no hay un artículo que esté totalmente dirigido hacia la neuropatía, específicamente en amiloidosis por transtirretina. O sea, sí se menciona en diferentes guías, pero no específicamente hablan solo de neuropatía. Lo tomé de un artículo que es del 2019, que habla sobre el manejo de polineuropatía y de neuropatía dolorosa. Entonces, aquí, bueno, les puse el nivel de evidencia de acuerdo a la Academia Americana de Neurología y tenemos que podemos dejar pregabalina, que va de 150 miligramos a 600 miligramos en 3 dosis, gabapentina con un nivel B de 300 a 3600 miligramos en 3 dosis, venlafaxina con nivel B de 75 miligramos a 225 miligramos en 2 a 3 dosis, duloxetina desde 60 a 120 miligramos en 2 dosis y amitriptilina de 25 a 150 miligramos en una dosis. Hablando un poquito del síndrome de túnel del carpo, tiene una prevalencia de acuerdo a la serie de pacientes con amiloidosis transtirretina que va desde el 29% hasta el 68%. Y se presenta por depósito de amiloide a nivel del endoneuro del nervio mediano. Hay que recordar que es muy importante la sospecha de amiloidosis cuando tenemos un paciente con síndrome del túnel del carpo bilateral o que han tenido síndrome de túnel del carpo, aunque sea unilateral, pero se ha hecho ya una descompresión endoscópica y vuelven a presentar síntomas de túnel del carpo. Aquí pues el tratamiento va a ser la liberación endoscópica del nervio mediano. Dentro de las manifestaciones genitourinarias, los síntomas de tracto urinario bajo tienen una prevalencia del 83% y la prevalencia y la severidad va a ir aumentando conforme aumente la duración de la enfermedad. Dentro de su fisiopatología puede ser afectación neural, muscular y vascular. A nivel neural porque se deposita el amiloide en el endoneuro y hay alteración de las fibras somáticas sensitivas y de las fibras delgadas A delta. También a nivel muscular porque hay depósito del amiloide en la pared vesical y esto va a disminuir la complianza vesical. A nivel vascular hay depósito del amiloide extracelular con disfunción endotelial y esto nos va a llevar a isquemia pélvica crónica. Todo esto se va a traducir en disminución de la sensibilidad vesical, con disminución de la resistencia en la uretra proximal y una pobre contractilidad del músculo detrusor. Y los síntomas que vamos a ver en los pacientes pues va a ser sensación de vaciamiento vesical incompleto, tenesmo vesical, infección de vías urinarias que son frecuentes porque tienen residuo los pacientes hasta en 50%, bacteriuria asintomática porque ya dijimos que los pacientes tienen disminuida la sensibilidad a nivel vesical, incontinencia urinaria de 17 a 37% y urgencia urinaria. El tratamiento que vamos a dar en la disminución de la actividad del detrusor podemos establecer micciones programadas siempre y cuando aún exista contractilidad en el paciente. Si no, vamos a tener que indicar cateterización intermitente o incluso un neuromodulador sacro, pero siempre y cuando no haya datos de retención obstructiva, porque si no, no les va a servir para nada. En caso de incontinencia urinaria de urgencia, se pueden dar los ejercicios de Kegel siempre y cuando también puedan hacer que puedan hacerlo los pacientes, o podemos dar duloxetina, pero en una dosis de 40 miligramos por día, porque actúa a nivel del núcleo de Unoff.
La disminución de la distensión vesical, podemos indicar antimuscarínicos como oxibutinina, toxina botulínica dentro del detrusor o cistoplastía de aumento, que es lo que más frecuente se indica en los pacientes con amiloidosis. Dentro de los síntomas de disfunción sexual, la prevalencia en pacientes masculinos va hasta el 40% y es uno de los síntomas que se presentan en etapas tempranas de la enfermedad, y en pacientes femeninos hasta el 42%. Dentro de la fisiopatología tienen que ver aspectos psicológicos de acuerdo a la enfermedad, pero también alteraciones neurales porque hay pérdida de las fibras nerviosas delgadas con disminución de la sensibilidad. A nivel vascular, porque hay depósito de amiloide, como ya habíamos comentado, con reducción del flujo sanguíneo a órganos genitales y en general la parte pélvica. Dentro de todo eso se va a traducir en disfunción eréctil hasta el 40% de los pacientes, que es de los síntomas más tempranos, eyaculación retrógrada por alteración simpática, disminución de la lubricación vaginal en 68% de las mujeres y disminución del deseo sexual, sobre todo a nivel de las mujeres. Dentro del tratamiento que tenemos para la disfunción eréctil están los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que está el sildenafil, el vardenafil y el tadalafil. Pero es muy importante que el paciente sea valorado previamente por cardiología para establecer si tiene insuficiencia cardíaca o no y saber si podemos recetar los inhibidores de la fosfodiesterasa. Además, también se puede indicar inyecciones intracavernosas, pero una vez más tiene que estar seguido por el paciente por cardiología. Y dentro de la disfunción sexual femenina existe pues la terapia cognitiva conductual y testosterona, pero es nivel 1 de evidencia. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, los pacientes con mutación valina 30 metionina tienen hasta 69% después de 5 años del diagnóstico. Y en pacientes con mutaciones no valina 30 metionina, hasta el 56% van a presentar síntomas gastrointestinales a los 5 años de inicio de la enfermedad. Los síntomas gastrointestinales, también como los otros, pero en este caso hay un poco más de disminución en la calidad de vida y pobre pronóstico, sobre todo cuando se asocia a incontinencia fecal. La fisiopatología tiene que ver porque hay alteraciones en la motilidad gastrointestinal por la neuropatía autonómica. Entonces podemos encontrar síntomas como saciedad temprana, náuseas y vómitos, diarrea y o constipación que alterna con la diarrea constante, desnutrición e incontinencia fecal. Dentro de los tratamientos disponibles para náuseas y vómitos, lo que tenemos son pues es el tratamiento para la gastroparesia, que es la metoclopramida, que se puede dar 5 a 10 miligramos antes de las comidas, la domperidona y los agonistas de la motilina, que puede ser eritromicina, 50 miligramos antes de las comidas, claritromicina o acitromicina. En este artículo del 2017 ellos recomiendan iniciar primero con agonistas de la motilina, con eritromicina 50 miligramos antes de las comidas, y de no mejorar, entonces ya pasar a la metoclopramida. También para evitar náuseas y vómitos hay que aumentar la frecuencia de las comidas y que estas comidas sean de menor cantidad. Dentro de la constipación, podemos presentar solo constipación o constipación que alterne con diarrea. Hablando solo de constipación, es muy importante los cambios en la dieta con aumento del consumo de fibra y de agua. Los laxantes osmóticos serían la primera línea después de los cambios en la dieta, y tenemos el polietilenglicol de 13 a 80 miligramos por día. Y en casos extremos, pues enemas o picosulfato de sodio 10 a 20 gotas por día. Dentro de los alimentos que hemos encontrado, esto es del área de aquí de nutrición, no está en algún artículo, es los alimentos recomendados en base a lo que han visto aquí con los pacientes. Entonces recomiendan, por ejemplo, el arroz, la avena, tortilla, pastas, papa cocida, la leche pero deslactosada, probióticos y electrolitos orales. Y dentro de los alimentos que han visto que pueden ocasionar después evacuaciones diarreicas es café, chocolate, el alcohol, tabaco, frutas muy dulces, alimentos picantes, grasosos y alimentos condimentados. Cuando el paciente presenta constipación que alterna con diarrea, en ese caso
O sea, una de las etiologías puede ser que tenga constipación y entonces haya un sobrecrecimiento bacteriano, que es lo que después ocasiona los episodios de evacuaciones diarreicas. En ese caso, si sabemos que puede haber sobrecrecimiento bacteriano, se puede indicar un ciclo corto con antibióticos, y ese antibiótico puede ser la rifaximina, 550 miligramos cada 12 horas. También en esta revisión también recomiendan ciprofloxacino o metronidazol en ciclos cortos de 3 a 4 días. También los suplementos para alimenticios, porque ya dijimos que los pacientes generalmente van a estar desnutridos, pues si se sospecha mala absorción por la diarrea, podemos dejar vitamina A, vitamina D, vitamina B12 y también calcio. Cuando tenemos un paciente con diarrea continua, en este caso podemos indicar loperamida desde 2 miligramos hasta 16 miligramos por día. Cuando hay diarrea continua se puede asociar a mala absorción de ácidos biliares. Entonces, en caso de que estemos pensando que el paciente tiene mala absorción, podemos dejar colestiramina 4 gramos antes de las comidas y reducir el consumo de grasas. Y en casos de diarrea refractaria podemos dejar el octreotide 50 microgramos subcutáneos cada 12 horas. En casos de diarrea súper refractaria, entonces se podría recomendar, solo para mejorar la calidad de vida del paciente, el Stoma sigmoide. Esto porque obviamente el tener los episodios de evacuaciones diarreicas pues no les permite, o sea, les da incontinencia fecal y no les permite pues salir de su casa. Entonces, dentro de las conclusiones, pues el objetivo principal debe de ser mejorar la calidad de vida del paciente, así como la de la familia y el del cuidador. Se requiere un manejo multidisciplinario y es necesario un seguimiento estrecho del paciente.